son una tribu urbana que nace en los años 70 en California, Estados Unidos. Por lo general son jóvenes entre los 8 y los 30 años de edad. En la década de los años 50 se hizo popular la práctica del surfing en el mundo. Durante las competencias el clima a veces resultaba inapropiado y los deportistas aprovechaban el tiempo haciendo sus prácticas en lugares como piscinas desocupadas. Fue a finales de los 50 donde la primera tabla que permite surfear en la tierra apareció. En sí el skate primero fue conocido como surfing en las calles. No fue hasta los años 70 donde las tablas y las ruedas se modernizaron permitiendo una mayor estabilidad y facilidad al usarlas, de ahí su popularización, aunque también se debe a que el skate se fusionó con el punk dándole esa vibra rebelde y transgresora. En la misma década se intentó prohibir el patinaje por supuestos daños en las calles, sin embargo, gracias a protestas en los años 80, se inauguraron rampas y parques donde se podía hacer esta práctica. Más adelante en los 90 se popularizó el crear tu propio circuito de skate para practicar de esa manera haciéndolo todavía más popular y atractivo. Esta cultura todavía tiene una historia muy larga que recomiendo mucho investigar pues es bastante impresionante cómo solo un deporte puede transformar tu vida entera. Los hippies surgieron en los años 60 en Estados Unidos, influidos por las injusticias de la guerra de Vietnam. Se caracterizan por el pacifismo y por su posición crítica ante las estructuras sociales predominantes. Nació bajo la influencia de la generación Beat. Un conjunto de escritores como Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs que recurrían a las drogas, promovía la libertad sexual y rechazaban los valores tradicionales de la cultura estadounidense en ese tiempo. Nacieron en la ciudad de San Francisco y de ahí se expandieron por todo el país para posteriormente al resto del mundo, siempre fomentando el pacifismo y el amor libre. La justificación del uso de drogas se explicaba que gracias a ellas se podía llegar a cierto grado de conciencia, según ellos. Los hippies tienen gran relación con el rock y los conciertos al aire libre. La mayor reunión hippie tuvo lugar en Woodstock. Durante 3 días, más de 400.000 personas se congregaron para escuchar a Jimi Hendrix, Santana, Janis Joplin entre otras bandas. Es posiblemente la subcultura más influyente de todos los tiempos ya que mucha de su ideología antimilitarista y revolucionaria perduran hasta el día de hoy. Es un movimiento subcultural que surgió en el Reino Unido entre finales de los años 70 y mediados de los años 80 dentro de la escena del rock gótico, una derivación del post-punk con influencias del glam rock. Sin embargo, el término gótico surgió desde mucho antes, para ser precisos durante la época medieval. En aquel tiempo los góticos eran ostrogodos y los visigodos, 2 tribus germánicas. En España e Italia se asentaron visigodos, y la palabra godó se usó como sinónimo de bárbaro y de forma peyorativa. Durante el Renacimiento, surgió el estilo artístico gótico, patente sobre todo en la arquitectura. Este estilo gótico tenía características muy peculiares, que lo hacían de alguna forma oscuro e intimidante, por ejemplo, las gárgolas y demonios. Sin embargo, en ese momento también se llamaba gótico al estilo de los bárbaros en épocas medievales. En el siglo XVIII la gente se fascinó con libros de terror ambientados en ruinas góticas medievales. En el siglo XIX las novelas góticas estaban en su apogeo y estas historias de terror ya incluían fantasmas, vampiros, iglesias medievales, casas o castillos en ruinas, etc. Por lo tanto, vemos que el origen del movimiento está ligado a los bárbaros y a la época medieval, más que al estilo arquitectónico renacentista. Fue precisamente de estas novelas de terror que surge la subcultura gótica, aunque no sería hasta el siglo XX. Donde el movimiento empezó como una derivación del post-punk como ya les había dicho anteriormente. Para 1980 se había convertido ya en un movimiento cultural propio, que continuó evolucionando imparablemente después incluso de que el post-punk desapareciera. Quizás muchos en la audiencia se estarán preguntando si es que hay una diferencia entre los góticos o los darks. Esta confusión se da con mayor frecuencia en México y en algunos países de habla hispana. Sin embargo, en la mayoría de países no existen diferencias al usar los términos gótico y dark para describir a la misma persona o para referirse a la escena o a la subcultura misma. La razón es que se han utilizado estas 2 palabras para referirse al mismo género musical y al estilo de vida que lo acompaña, pero de tal forma que se ha creado la ilusión de que son 2 corrientes distintas. Podría seguir hablando de los góticos por horas y horas, pero la verdad es tan extenso el tema que mejor búsquenlo ustedes, yo ya estoy cansando.
La comunidad Rastafari surgió en un contexto de pobreza y opresión, y sus miembros se identifican como descendientes de indígenas africanos que fueron desplazados a la fuerza a Jamaica por la esclavitud y el colonialismo. Se considera al emperador de Etiopía, Haile Selassie I, como una encarnación de Dios. El Rastafari, más que una religión, es una orden de vida que tiene principios y normas de convivencia. La mayoría de los Rastafaris no se identifican con ninguna secta o denominación. Este movimiento nace en la década de los 30 en Jamaica, lugar que había sido una gran colonia británica azucarera desde el siglo XVII y XVIII. Hubo un gran movimiento de esclavos negros a este territorio, constituyendo casi el 90% de la población jamaiquina. Su cultura ha tenido un alcance global en parte gracias a movimientos culturales como lo fue la música reggae, que expande su ideología a través de las letras de sus canciones, y también a los movimientos migratorios estableciéndose principalmente en África, el Caribe, Estados Unidos y Reino Unido. Además del reggae, se le caracteriza por sus distintos símbolos, entre ellos los dreadlocks, el león, la bandera con colores verde, amarillo y rojo, la bandera de Etiopía, la bandera panafricanista. Su centro principal de estos era la reivindicación del origen africano de los afrodescendientes de Jamaica y América Latina. Son una tendencia juvenil surgida en el año 2015 que rápidamente se ha extendido por Internet gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación. Se caracterizan por llevar una vida saludable y realizar varias cosas a la vez. Su objetivo principal es conseguir éxito en el ámbito laboral, desempeñándose, sobre todo, en aquellas actividades que les gusta y, sin dejar atrás el interés de lucir bien, estar en forma y siempre a la moda. La palabra fue creada por la escritora boomer Michelle L. Miller en su libro The Underwriting, con el afán de describir a los jóvenes nacidos en la década de los 90 y finales de los 90, fusionando los términos de millennials y yuppies. Por lo que parece ser, los muppies no son más que una definición de moda que se han inventado los boomers en los medios de comunicación. Ya que yo sepa, no hay personas que se quieran identificar a sí mismos como muppies, ni que haya una conciencia de grupo. O más bien dicho, metalero, es el término usado comúnmente para referirse a las personas pertenecientes a la subcultura generada por la música heavy metal. De forma más específica, son aquellas personas fanáticas del metal en todas sus tendencias, como thrash metal, death metal, speed metal, black metal, grindcore, power metal, entre otras, de verdad muchas otras. El heavy metal tiene su origen a finales de los 70, el movimiento cultural metalero con sus características actuales comenzó a gestarse a finales de los 70 y principios de los 80, con la nueva ola del heavy metal británico, cuando el movimiento punk todavía dominaba la escena musical subterránea en Gran Bretaña. A partir de entonces el metal se extendió por todo el mundo y se diversifica tanto musical como culturalmente. Es importante señalar que el metal no es una identidad cultural uniforme, sino que agrupa diversos estilos y tendencias no siempre acordes entre sí. Hasta el momento no existe ninguna definición acreditada de cómo debe ser y actuar un metalero genuino, ni de las cosas que se debe creer para ser considerado como tal. Prueba de ello es el documental Heavy, la historia del metal, donde vemos a diferentes personalidades del metal y cómo ninguno da una respuesta similar al otro. How would you define heavy metal? Define it? Well, it's just, I don't know. That's such an open-ended question. Ooh. That's a tough one. Go on, another question. I don't know, actually. It's always been an extraordinarily difficult thing to try and talk about because you have to hear it, you have to experience. Hola culeros, los saluda el anticristo. El día de hoy les traigo un documental sobre los reggaetoneros. Bueno, comencemos. Los reggaetoneros son unos maricos chupavergas, jajajaja, xd. Ya hablando en serio, técnicamente los reggaetoneros son jóvenes que escuchan reggaetón, adoptan su estética y costumbres derivadas de la forma de ver la vida que difunden los autores de este estilo musical. Estos se ubican en toda América Latina. Y sobre el reggaetón, parece ser un estilo derivado del reggae y el rap con un ritmo más bailarín, por decirlo de alguna forma. En sí, la ideología del reggaetón es una muy simple, como sexo, drogas, alcohol, fiestas y amor en algunos casos.
No es nada complejo, pero no por eso lo hace malo. Si lo pensamos, en sí engloba muy bien a los latinos. Sin embargo, algo curioso es que a pesar de ser supuestamente latino, la mayoría de los reggaetoneros son puertorriqueños, territorio de Estados Unidos. Así que muy latino no es, a menos que venga de otro país. También conocidos como chetos, gómelos, cúticos, pitucos, cifrinos, pipis, pelucones, yeyes, caqueros, fresas o mirreyes. Dependiendo de cómo se les diga en tu país, son toda esa bola de chicos ricos que visten a la moda, van a escuelas privadas, presumen su dinero, hacen deportes como el tenis o golf. También suelen ser ignorantes en cuestiones sociales o ya de plano bastante burros para estar en un alto estatus socioeconómico. Normalmente también son clasistas y afeminados en algunas cuestiones como su forma de vestirse o comportarse. Realmente ellos no poseen una ideología en concreto, aunque parece ser que la ignorancia forma parte de la gran mayoría de ellos. Es un movimiento femenino surgido en Chile en el año 2006 en internet, cuando un grupo de amigas creó un fotolog con ese nombre y empezaron a subir fotos de ellas. A partir de este perfil, adolescentes de muchas partes de Chile empezaron a mandar fotos a este sitio, llamando la atención de la red y otros medios de comunicación. Son jóvenes rubias, delgadas, altas con una larga melena lisa que cuidan como su bien más preciado. Su ropa siempre estuvo a la moda en aquella época, pues también para ser una pelolais tenías que ser de clase alta. A fin de cuentas, no eran más que chicas vanidosas y egocéntricas que discriminaban a otras chicas por no tener la misma genética que ellas. A finales de los años 80 nace esta subcultura en la ciudad de Buenos Aires, promovida por las bandas underground de la época. Ratones Paranoicos, Viejas Locas, Jóvenes Pordioseros, y otros más. Quienes eran seguidores y fanáticos de los Rolling Stones, tanto de su música como apariencia que caracterizó a esta banda en los años 60. La palabra Rollinga nació del término en inglés rolling de la banda de Rolling Stones. Luego sus propios fanáticos se encargaron de darle el nombre castellanizado a esta cultura local argentina. El surgimiento de esta tribu urbana y la banda musical Los Ratones Paranoicos en el año 84 van de la mano. Esta agrupación de rock and roll tenía gran influencia por The Rolling Stones por ser una de las bandas más populares del mundo, siendo lo más atractivo para los fans la similitud en la sencillez musical y personal que optaron las bandas argentinas, originando así un ascenso implacable del rock rollinga. En el año 1995 llegaron por primera vez a Argentina The Rolling Stones en su gran gira mundial Vodou Lounge Tour, donde fueron elegidos como teloneros Los Ratones Paranoicos y Las Pelotas. Desde aquí hasta comienzos de la década del 2000 la cultura rollinga tuvo gran influencia y notoriedad en la sociedad. Sin embargo, esta subcultura se ha ido desvaneciendo poco a poco, con el crecimiento de otras tribus urbanas más atrayentes para los jóvenes, o al menos eso es lo que yo creo. Visual kei es un término con el cual a finales de los 70 y principios de los 80 se comenzó a llamar a las bandas musicales de Japón que formaban parte de la llamada Lighthouse Scene. Si bien es un término musical, la expresión visual kei no define un estilo musical determinado, sino que alude a la particular apariencia de sus integrantes. Se destacan por su impresionante individualidad, ya que Japón es una sociedad conservadora y está prohibido destacar. La estética visual es la representación de que van en contra de su forma de pensar. Por lo que tengo entendido, esta tribu urbana tuvo cierta popularidad en Chile, pero parece ser que cada país tiene un pequeño sector de visuals. Este tema es más complejo de lo que creen y en unos momentos ya verán por qué. Empecemos por definir lo que en sí significa la palabra aesthetic. Esta palabra significa estética. La estética es una rama filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. También hay una segunda definición que nos ayuda más a entender todo este movimiento, la cual es modo particular de entender el arte o la belleza. Hasta ahora todo eso se entiende, ¿no? Pues bien, para que una persona sea considerada aesthetic solamente se debe de vestirse de una cierta manera y llegar a verse bien para una foto. Ya que toda esta cultura solamente se basa en verse bien y tomar retratos en los cuales se salga de una manera bonita, una cosa totalmente superficial.
Esto lo refuto más con los demás tipos que existen. Un claro ejemplo es el grunge aesthetic. ¿Recuerdan a Kurt Cobain? ¿Recuerdan que se vestía como vagabundo? Bueno, el punto del grunge aesthetic es vestirse con ropa holgada y con pantalones rotos, igual que él, escopetas locas con el fin de verse bien. Así que para resumirlo, lo aesthetic es plenamente moda, una forma de vestirse. Mucha gente dice que esto es arte, pero yo lo veo más como algo muy superficial, una forma obsesiva de hacer que todo sea bonito y lindo, lo cual no es muy saludable que digamos. No sé desde cuándo esto ha nacido, pero su popularización ha sido totalmente cosa de Instagram y TikTok, lugares donde curiosamente se premia la superficialidad. De nuevo de la mano de Argentina, los cumbieros, también nombrados como negros cumbieros, negros villeros o villeros, son una tribu que resultó muy popular en esos años. Este grupo de personas seguía básicamente escuchando la cumbia villera, subgénero de la cumbia argentina, nacido en las villas miseria de la capital del país. La cumbia villera es básicamente cumbia, pero se diferencia en las letras ya que estas poseen un lenguaje mucho más vulgar, llena de historias de crimen, drogas, sexo, y con alusiones al alcohol. Esto ha llevado a una fuerte controversia ya que gracias a las fuertes letras en las canciones, muchos aseguran que estas incitan al delito y a la delincuencia. Si me preguntan a mí, la verdad que sí se ven bien malandros. Es un movimiento surgido a través de Internet, formado principalmente por hombres jóvenes o de mediana edad que se comunican a través de foros online, y que se caracterizan por su crítica a la sociedad, en la cual según ellos se premia y da ventajas injustamente a las personas por cuestiones como su atractivo físico, dejando en posición de desventaja a los demás. La palabra proviene de involuntar y celibate, en español vendría siendo algo así como virgen involuntario, haciendo referencia a la dificultad que tienen para encontrar pareja. Según diversas fuentes, esta palabra la inventó una mujer canadiense en 1993. Si bien se podrían ver como simples hombres frustrados por ser vírgenes o tener pocas interacciones con mujeres, se ha vuelto realmente preocupante la cantidad de hombres que se han vuelto así. En 2014 un hombre llamado Elliot Rodger de tan solo 22 años, asesinó a 6 personas en el campus universitario de Isla Vista en California, después del hecho se suicidó. Se sabe que era un incel ya que antes del altercado hizo un post en Facebook autoproclamándose uno de ellos. Actualmente se vive una especie de crisis en cuanto a relaciones se trata, los hombres buscan formas de ser más atractivos, aprender técnicas de seducción con el fin de poder atraer a mujeres que sencillamente no se fijan en ellos, a su vez las mujeres parecen ser más selectivas en sus relaciones no juntándose con cualquiera. Esto podría estar desencadenando un odio hacia las mujeres por parte de estos hombres frustrados, el cual no sabemos hasta dónde puede llegar.